Isa, entramos por línea. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, egunon a todos. Me toca dar la bienvenida. Ante todo, agradecer a las instituciones una vez más que están apoyando este GDM San Sebastián Moda Festival Otoño-Invierno 2019-2020. Gracias a José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente, por acogernos en su casa, en la Diputación Foral de Guipúzcoa. A Isabel Muela, viceconsejera de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, gracias por apoyar también el evento. Y Miquel Mendarte, director de Kutxakultur, que como en las últimas 3 ediciones de otoño, Kutxakultur se incorpora al Festival de la Moda de San Sebastián, a este Guipúzcoa de Moda. Bueno, como podéis ver en la pantalla, os vamos a ofrecer los datos generales del evento para daros algunas pinceladas de lo que a día de hoy, 7 años después de la creación de este Guipúzcoa de Moda, de las 2 ediciones del Festival de la Moda de San Sebastián, engloba. Esta edición va a contar con 6 días, con más de 100 marcas, comercios, diseñadores, participantes en cada una de las actividades que hemos organizado. Habrá aproximadamente 30 actividades divididas en diferentes espacios, no solo en San Sebastián, sino en el resto del territorio guipuzcoano. Para eso tenemos el Museo Balenciaga en Guetaria. Estamos viendo algunas de las ubicaciones principales: Museo Balenciaga, Sant Telmo, Tabacalera, Plaza Guipúzcoa, que será una de las novedades, y después la propia viceconsejera desarrollará qué vamos a organizar ahí. Tendremos al Centro Comercial Garbera, AEG, en Chaurrondo, que también es uno de los nuevos emplazamientos en ese trabajo que se está realizando desde Guipúzcoa de Moda para popularizar el propio festival. Aproximadamente la afluencia que esperamos son 15.000 personas. Os puede parecer una cifra muy grande. A esa cifra llegamos gracias a la presencia de Garbera. Y bueno, pues teniendo en cuenta las personas que a diario pasan por el espacio de diseñadores guipuzcoanos, que abrimos el 3 de octubre y cerramos el 26 de octubre, aproximadamente en este evento tendremos 5.500 asistentes directos a pasarelas, actividades. Muy buenas, Ernesto, ¿qué tal? Buenos días, que no da tiempo a todos. Luego vamos a tener que repetir la foto. Tendremos 15.000 personas, 5.500 asistentes directos y 9.500 asistentes indirectos. Por lo que, bueno, las cifras empiezan a ser considerables y podemos considerar también, siendo redundantes, que este festival empieza a tener ADN propio y empieza a ser parte de la ciudad. Los organizadores, ya sabéis, partimos desde el grupo El Diario Vasco, pero hemos comentado y volvemos a subrayar, aprovechando que se incorpora Ernesto Gasco a esta rueda de prensa. Tenemos al Ayuntamiento de San Sebastián a través de la Concejalía de Impulso Económico y Comercio, con Ernesto Gasco a la cabeza. Tenemos a la Diputación Foral de Guipúzcoa, con el Departamento de Turismo, de la mano del diputado Imanol Lasa, y el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, con José Ignacio Asensio, que lo tengo aquí a mi izquierda. Del Gobierno Vasco, ya llevan varias temporadas, varios años apoyando este festival, considerado el festival más importante de la actualidad de Euskadi, el Departamento de Turismo, Comercio y Competitividad, con Isabel Muela, la viceconsejera, a la cabeza, Kutxakultur Moda, y Garbera, que se ha convertido también en uno de los grandes impulsores desde el año 2016. Los desfiles, los enclaves, nos parece importante recalcar. Museo Balenciaga, que os vamos a contar, un museo que se inauguró en el 2011 y que desde el 2015 acoge algunos de los grandes desfiles de este San Sebastián Moda Festival y se ha convertido en el gran reclamo de las firmas estatales. Cuando tocamos la puerta de los diseñadores en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, si hablamos de Balenciaga, intentan rápidamente hacer un hueco en sus agendas y participar bien en la edición de otoño o bien en la de primavera. El Museo Sant Telmo, que para nosotros es el buque insignia, ya sabéis que desde el 2013 organizamos los desfiles de diseñadores guipuzcoanos, multimarcas y grandes firmas en el propio museo. La Plaza Guipúzcoa, que es uno de los enclaves que incorporamos porque nos parece un sitio que puede ser bonito para todo el comercio del centro de la ciudad. In Chaurrondo, también, pues porque hasta ahora no habíamos organizado ninguna pasarela urbana en ese enclave y uno de los objetivos es llegar a todo ese comercio de proximidad. Y Garbera, repito, con este espacio de diseñadores guipuzcoanos que desde el 3 de octubre están vendiendo sus colecciones otoño-invierno 2019-2020, por cierto, con gran éxito, incorporando un espacio, un taller de confección, con un evento final que vamos a desarrollar el 26 de octubre. Bueno, pues ese espacio de restauración sabemos que en mayo y en octubre se invade de moda.
Los protagonistas y los cabezas de cartel de este festival. Por un lado tenemos a Santos Costura, es un diseñador que en los últimos 10 años ha dado un salto internacional importantísimo, está trabajando mucho en los mercados americanos, asiáticos y árabes. Su punto de venta y su taller lo tiene en Barcelona y a día de hoy probablemente sea uno de los diseñadores españoles con mayor proyección. La segunda firma que también va a desfilar en el Museo Balenciaga van a ser los dos diseñadores invitados de esta edición 12 de este Guipúzcoa de Moda, Mercedes de Miguel. Creo que es importante poner en valor a las firmas vascas. Muchas veces miramos al exterior, intentamos poner en valor pues, a las grandes firmas estatales e internacionales. Estamos hablando de una firma que ha crecido en los últimos 30 años una barbaridad, que cuenta con más de 500 puntos de venta a nivel internacional, que creo que siendo una vizcaína de adopción, porque ella realmente es burgalesa, que en la casa del maestro le podamos hacer un homenaje, pues es bien merecido, y nos va a hacer una retrospectiva maravillosa de esos 30 años con 60 estilismos, 60 looks que ha querido elegir junto a ese equipo. O sea que yo creo que va a ser un desfile junto al de Santos Costura que puede marcar un antes y un después, y nos parece interesantísimo que las marcas vascas también reciban ese reconocimiento en este festival. Ramón Ezquerra, que es una firma vizcaína también, que da el salto de los desfiles de la mañana de San Telmo a los desfiles de la tarde. Cuando decimos el salto es de presentar microcolecciones a tener ya su propio desfile. Es un peletero vizcaíno que lleva más de 25 años trabajando, está en un momento muy dulce y ha decidido que para seguir proyectando su marca a nivel estatal, este festival es el adecuado. ¿Qué os voy a contar de Sophie Voilà, que llegan haciendo un gran esfuerzo después de haber triunfado en Nueva York? Antes de ayer aterrizaban de Nueva York, que es una marca con sede en Vizcaya y en Madrid, que hace 3 años decidieron apostar por este festival para acercarse no solo al público guipuzcoano, sino al resto de Euskadi y al resto de España. Y Sophie Voilà también presentará una colección totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Sergatic, que es una de las grandes firmas guipuzcoanas con más de 125 puntos de venta a nivel internacional, que no ha fallado a ninguna de las ediciones desde que se incorporase, si no me equivoco, en 2014. Además es una marca que trabaja parte la sostenibilidad, el medio ambiente, por lo que nos parece interesante que sigan apostando por nuestra pasarela. E Isabel Zapardiez, que es una de las grandes, que va a cerrar la pasarela de San Telmo, que es nuestro buque insignia en los últimos 17 años para los guipuzcoanos, y que nos ha dicho que va a presentar una colección singular que no ha presentado hasta ahora, la está creando específicamente para ese 19 de octubre, por lo que tenemos un plantel entre diseñadores estatales y vascos estupendo para esta edición de otoño. El espacio de diseñadores guipuzcoanos, que me parece súper importante destacarlo, porque estos diseñadores, muchos de ellos no tienen puntos de venta en San Sebastián y en el resto del territorio, y Garbera se ha convertido en un punto de encuentro. Se está trabajando desde el Ayuntamiento de San Sebastián, desde las instituciones, para que haya pues un espacio permanente en un futuro para estos diseñadores, convertir estos grandes espacios con grandes afluencias en puntos de inflexión y de proyección para ellos, pero mientras tanto nosotros llevamos ya muchísimos años trabajando en mayo y en octubre este espacio. Suelen ir rotando, es un concurso público, pero al margen de esa venta de colección pues tenemos un espacio enorme de confección para que la gente se inicie con el mundo de los talleres, con las máquinas de coser, con actividades cada viernes y cada sábado. Y además este año, bueno, pues el 26 de octubre, que es el día que se cierra el espacio, hemos querido tener un guiño con los diseñadores y vamos a organizar una pasarela totalmente diferente con personas reales, ¿no? En nuestras pasarelas habitualmente contratamos a modelos de las diferentes agencias de Euskadi, pero el 26 de octubre hemos querido tener un guiño con las mujeres reales y con los clientes que hacen posible que estos diseñadores existan. Conferencias face to face, workshops, siempre de la mano de GK Green Fashion. Después el diputado hablará sobre ellos. Será la jornada del 17 con un montón de conferencias en Tabacalera. Hemos elegido Tabacalera para ambas jornadas, el espacio Kutxa Kultur Kluba en Tabacalera, en ese primer piso, bueno, pues para tener a los mejores del país, las empresas, las pymes que son vanguardia en el mundo de la sostenibilidad. Hoy en día parece que está de moda hablar del green, parece que todo el mundo se ha sumado a esas alfombras rojas verdes, pero en 2016, cuando el Departamento de Medio Ambiente apostó por este festival, por Guipúzcoa de Moda, pues fue algo singular
y 6 ediciones después ahí siguen apoyando el evento. Después nos hablará un poco de lo que nos van a presentar en esa jornada del 17. Y de la mano del clúster de la moda, de la Concejalía de Impulso Económico, el viernes también en el propio espacio de Tabacalera, en Cucha Cultur Cluba, tendremos los habituales face to face con Santos Costura, Mercedes de Miguel, que presentarán ante el sector, que está invitado todo el sector de Euskadi, sus modelos de negocio, por qué han triunfado cada uno en su faceta, por qué lleva uno más de 10 años triunfando en el mercado internacional y por qué Mercedes de Miguel después de 30 años es una de las marcas más consagradas y por qué tiene más de 500 puntos de venta con una segunda línea desde el 2008. Pues todos los detalles, todos los secretos los contarán en esos face to face y luego contaremos con una mesa redonda con los directores generales de diferentes marcas guipuzcoanas para poner en valor, bueno, en la situación que está en el sector y en la vuelta de tuerca que hay que darle a la propia industria para sobrevivir a partir del 2020, que llegan muchos cambios para nuestra propia industria. Y creo que terminamos con esto. Efectivamente. Bueno, os hemos querido hacer un pequeño resumen. Tenéis en la nota de prensa a todos los participantes, las 16 firmas que desfilan por la mañana, las 6 firmas que desfilan el sábado en San Telmo por la tarde. Tenemos un desfile de diseñadores guipuzcoanos, de los cuales nos hablará Miquel Mendarte en una segunda jornada en el Museo Balenciaga. Tenemos las pasarelas urbanas, de las cuales nos hablará Isabel Muela el 20 y el 25 de octubre. Del 26 de octubre os he hablado yo. Simplemente agradeceros en nombre de Guipúzcoa de Moda, gracias al sector por confiar en nosotros, gracias por hacer que esto que comenzó en 2012, un pequeño milagro, se haya convertido en un complemento a las grandes pasarelas estatales de Madrid y Barcelona, y obviamente gracias a todos los diseñadores guipuzcoanos y a las marcas españolas por considerar San Sebastián como un punto de referencia a través de Balenciaga o San Telmo para presentar sus colecciones. Y ahora le cedo la palabra al diputado de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa para que nos hable de su jornada GK Green Fashion el 17 de octubre por la mañana y por la tarde. José Ignacio. Pues muchas gracias, Laura. Lo has explicado perfectamente. Resumir una semana en tan poco tiempo es muy difícil, sobre todo porque es una semana que yo creo que trasciende a lo que es moda o lo que es para especialistas de moda, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de colaboración institucional, interinstitucional, de colaboración público-privada. Aquí hay una muy buena representación de lo que significa este festival, absolutamente consolidado, absolutamente consolidado. Y hoy me toca pues, hablar un poco en nombre de la Diputación, ¿no? No solamente me voy a estar a limitar a mi espacio y también me voy a atribuir esa parte de lo que supone turismo o lo que supone promoción económica, aunque luego, bueno, Ernesto hablará de lo que supone para el Ayuntamiento y, por supuesto, Isabel, ¿no? Pero yo creo que es uno de las... la importancia económica que tiene un sector como este pues es evidente, ¿no? Que es un sector de futuro es evidente, que es símbolo de economía colaborativa también, que es símbolo de economía local también. Y todas esas cosas yo creo que lo tenemos que poner en valor, ¿no? Por tanto, yo creo que el significado económico y social que tiene un sector como este es innegable. Un sector feminizado, pero en positivo, como se puede ver aquí. Y en cuanto a medio ambiente, que también lo ha explicado muy bien Laura, es verdad que empezamos con, bueno, pues creando un clúster o impulsando un clúster de moda sostenible, porque pensábamos evidentemente que desde el medio ambiente pues, hay factores en la sociedad o hay actividades en la sociedad que explican determinadas cosas por encima de otras, ¿no? Y me estoy refiriendo a lo que puede ser lo que es la economía circular o lo que puede ser la lucha contra el cambio climático o cómo hay actividades que tienen un significado económico fundamental, pero bueno, pues que hay que luchar contra esa contaminación que nos produce pues, toda una cadena, ¿no?, de valor que se genera en la industria tradicional, que quizás pues, hay que dar un paso más allá, ¿no? Y la moda sostenible es precisamente ejemplo de eso. Y si antes hablábamos de economía local, eso sí que significa moda sostenible y economía local, o moda local y diseñadores locales es sinónimo. Por tanto, yo creo que ese impulso lo hemos dado, se ha consolidado en poco tiempo y creo que su espacio está perfectamente justificado en un ámbito como es en este Festival de la Moda, ¿no? Nosotros este año le hemos llamado a la jornada Slow Fashion, Conciencia, Planeta y Futuro, ¿no? En euskera, Slow Fashion, Conciencia, Planeta, eta etorkizuna. Y bueno, no es casual, ¿no? No es casual que en un año de tanta efervescencia y tanta
bueno, yo creo que las prioridades de la sociedad van cambiando, ¿no? Siempre han sido los factores de, pues bueno, de luchar contra la priorización del mercado laboral, las seguridades sociales, la educación, etcétera, etcétera. Pero ya toca, porque estamos en el tiempo de descuento, hablar de cambio climático. Y por eso vamos a hacer una jornada en la que se toquen todos estos parámetros y efectivamente pues hablar de planeta, hablar de futuro y hablar de moda sostenible, de cómo consumimos, de cómo evitamos emisiones, etcétera, tiene mucho que ver. Lo explica por completo y bueno, creo que va a ser una jornada interesantísima en ese sentido. Citar los que van a intervenir, que muchos de los intervinientes ya los conocéis, pero los voy a citar. Gloria Gubianas, Brenda Chávez, Orencio Vázquez, Olache Lezcano, B2 Fabric y Blanca Gomara. Van a ser las que van a llevar esa jornada adelante. Tendremos un poco de todo, desde experiencias personales y industriales hasta bueno, pues, algún film que nos va a explicar toda la cadena de valor que supone la moda sostenible, hasta los workshops que vamos a tener al final, ¿no? Y por tanto, yo os invito a que todo el mundo participe en esta jornada. Y por mi parte, nada más. Creo que desde las instituciones tenemos que estar impulsando este tipo de actividades cada vez más y reconocer también que Guipúzcoa en este ámbito, no sé si ejemplar, no sé si ese es el término, pero de la colaboración entre instituciones, aquí está Cucha, Garbera se ha citado antes, los ayuntamientos o el Gobierno vasco y por supuesto la propia Diputación, Diario Vasco también, con el que ahí tenemos un apoyo extraordinario, pues sin vosotros no sería posible, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo de actividad perfectamente consolidada, integrada y colaborativa, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí. Felicidades por haber empezado con 6 diseñadores de moda sostenible en el 2016 y contar con 26 diseñadores de moda sostenible 3 años después. 26 más todas las personas que están implicadas. Hablábamos también de los face-to-face. Tenemos a Ernesto Gasto, concejal de Impulso Económico y de Comercio. Él representa a 2 entidades también con presencia en esta Semana de la Moda. Por un lado, el clúster de la moda con esos encuentros de la industria y también a San Sebastián Shops representando al comercio y esa manera de acercar la parte comercial a la parte industrial a través de formaciones, actividades y pasarelas. Ernesto, le pasamos el micrófono. ¿Tienes? Primero pedir disculpas porque venía de una junta de portavoces que hemos hablado del tambor de oro. Y cuando en San Sebastián hablas del tambor de oro y se ha decidido para este año algunas cosas por mayoría, pues lleva un debate, por lo menos ha sido sosegado, reflexivo y ha habido un acuerdo de mayorías, ¿no? Entonces pido disculpas, pero no me podía ausentar, ¿no? Es un placer volver a acompañaros. Y digo volver a acompañaros porque yo sí quiero empezar con la C de consolidación. Este es un proyecto consolidado. Es un proyecto consolidado porque hay mucho trabajo detrás, hay mucho mérito de las personas que lo encabezáis, sin lugar a dudas. Y luego porque, como decía el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, y Obras Hidráulicas, para que no se me olvide todo, que realmente es un proyecto de ciudad, pero también de territorio. Y yo diría que, escuchando a Laura y las propuestas que ha hecho Laura, podemos decir que también de país. Y eso sí que es clave, ¿no? A veces cuando se empieza o cuando empezaste, Laura, y tu equipo, y la gente de Teledonosti y del Diario Vasco, pues quieres marcarte unos objetivos determinados, ¿no? A veces se logran y a veces no. Aquí podemos decir que sí hemos logrado que San Sebastián, Guipúzcoa, que en el fondo casi es lo mismo, ¿no? Yo diría, o debe ser casi lo mismo, se convierta en ese epicentro a nivel de toda Euskadi, a nivel de todo el país, donde seamos el escaparate 2 veces al año, nada más y nada menos, 2 veces al año, el escaparate de lo que la creatividad también, con C, del talento y del mérito y del emprendimiento hay en este mundo de la moda y debe haber. Cuando se habla de la nueva economía y se habla también de las nuevas situaciones económicas, siempre se ponen nubarrones, ¿no? Pues tenemos que ser conscientes de que aquí tenemos un campo de crecimiento muy importante. Hay materia prima, hay talento, hay conocimiento, hay historia, Valenciaga mismo y todo lo que él supuso. Isabel Zapardiez
evidentemente una de las grandes en este momento, o Concha Uzkudun, toda una historia de la moda, que sin lugar, o Mercedes, como vais a hacerle el homenaje, que debemos volver a seguir trabajándolo para que otras personas, sobre todo jóvenes, puedan seguir sumándose y seamos capaces de ir más allá. Por eso es importante el taller de costura y otros oficios ligados también al diseño, al corte, y no solo a la creatividad, sino también a la manualidad, ¿no? Ya Guipúzcoa tiene mucho que decir, lo ha dicho siempre, y yo quiero agradecer la fe de compromiso de la Diputación, especialmente en el área de medio ambiente, porque hoy en día hablar de moda, hablar de diseño, hablar de creatividad, si no es con sostenibilidad, sería un fracaso. Y en ese sentido, esa apuesta vanguardista que tuvieron hace 3 o 4 años, que me ha gustado lo de la alfombra verde, igual la tenemos que ir poniendo, realmente igual algunos la veíamos como, bueno, una parte más, ¿no? Y igual ahora tiene que pasar a convertirse en la parte fundamental y distintiva también de nuestro evento. En ese sentido, por tanto, consolidaos, un buen trabajo, y tenemos que seguir avanzando, porque de nada sirve si nos conformamos con lo que hay. Se señalaba, está Madrid, Barcelona, obviamente, pero empezamos a estar nosotros, ¿no? Somos el tercer punto del triángulo, el tercer vértice de ese triángulo, y eso hay que consolidarlo y hay que continuar trabajando. Y para eso, para mí siempre ha sido un honor y creo que es muy importante como ayuntamiento, como ciudad, que la Diputación nos ha acompañado en este viaje también y el Gobierno vasco. Y aunque luego hable la viceconsejera de Comercio y Turismo, la amiga Isabel, no creo que puedo permitirme el lujo de decir que me consta que en esta nueva etapa, con la consejera Sonia Pérez dirigiendo el departamento, vamos a profundizar más. Hemos hecho algunas reuniones de trabajo y la sintonía de Gobierno vasco, Ayuntamiento y Diputación, en la medida en que así lo desee, va a ayudar y contribuir a que este territorio, a que Euskadi, a que la moda, a que el diseño sea parte de nuestro ADN como lo fue en su época. Porque aquí hay industria, aquí hay conocimiento, aquí hay I+D+I y aquí hay creatividad. Todas esas pilares fundamentales de la nueva economía y de las apuestas para generar riqueza y empleo de cierta calidad. Queda mucho por hacer, pero bueno, sin lugar a dudas, este es un escaparate perfecto y muchas gracias a todos los organizadores. Es que ricasco, Ernesto. Hemos hablado que en esta edición otoño-invierno se vuelve a incorporar por tercer año consecutivo Kutxakultur Moda, en este caso con su programa y con sus residentes. Ellos son el presente y el futuro del territorio de Guipúzcoa, y después de que en la jornada del jueves vivamos los desfiles de Mercedes de Miguel y Santos Costura, a las 9 de la noche del viernes volveremos a tener, Miquel Mendarte, a los diseñadores que por tercer año consecutivo están en vuestro espacio, en esa cuarta planta en Tabacalera, cuando quieras. Asko gonbidatzeagatik hona etortzeko. Bueno, yo quería empezar a hablar primero un poquito del programa de Kutxakultur Moda para situarlo lo que es en el desfile. Es un programa que nació hace ya 9 años, pero que en los últimos años, con la incorporación a Tabacalera, pues yo creo que ha crecido. Quiero subrayar, tal como han dicho los demás, que todos tenemos como una razón de ser y todos estamos apoyando una parte de todo este proceso, teniendo muy claro y de forma consensuada lo que estamos haciendo, y en nuestro caso pues es apoyar el talento local en el sector de la moda en Guipúzcoa. Eso lo empezamos así y, como he dicho, pues lo estamos desarrollando más. El programa ha cambiado este año, sobre todo en 2 cosas. Una, que hasta ahora era una residencia anual, y ahora lo que hemos hecho es dejar la residencia abierta, es decir, en cualquier momento se puede tocar la puerta para formar parte del programa. Se puede entrar, se puede salir, o sea, lo vamos a gestionar de otra manera, y eso pues yo creo que da más oportunidades. Una de las razones también es porque un año a veces es poco. Para un diseñador amateur, emergente, incluso la incorporación que hemos hecho este año, pues es poco tiempo, y entonces hay gente pues que se va justo precisamente después del desfile de Balenciaga, y es como cuando precisamente estás con más fuerzas y más ilusión para crecer, con lo cual creo que debemos estar ahí. Entonces nosotros hablamos con Fomento, hablamos con Donostia Moda, y abrimos también
a otro diseñador, que es diseñador que ya ha dado el salto profesional, pero todavía está sin consolidar. Esa gente nos tocaba mucho la puerta y nos decía, pues con todo lo que estáis haciendo, me gustaría estar ahí, ¿no? Entonces, eso es algo que, como lo he dicho antes, hemos hecho de forma consensuada. Quisimos consensuar también y dimos ese paso. Y yo creo que, bueno, al final es casi el mismo esfuerzo, casi el mismo presupuesto, pero se llega mucho más diseñador, con lo cual yo creo que vamos por el buen camino. El desfile es el momento más importante, pero para llegar al desfile han recibido formación económica, técnica, jurídica, masterclass, les hemos hecho mercados, hemos hecho algún otro desfile también. O sea, que es un año muy intenso. Vamos a visitar empresas del sector, empresas de sostenibilidad que pueden aportar al sector. Pues nosotros también estamos muy centrados en sostenibilidad y que estamos hablando de ello, porque además una de nuestras asesoras pues es Tuti Zusberg, está especializada en moda sostenible desde hace más de 30 años y porque creemos que la obra social no puede estar ajena a ese movimiento, ¿no? A esa forma de hacer. Entonces, el desfile, como decía, es como el último momento, el momento más importante. Y bueno, este año pues van a desfilar 8 diseñadores, 8 diseñadoras. Este año es el primer año que no tenemos chicos, 8 diseñadoras. Muy distintas entre sí. Tenemos alta costura con ropa pintada a mano, tenemos ropa urbana, tenemos diseñadores que vienen de Bellas Artes y con lo cual sus propuestas son más artísticas. Tenemos una diseñadora que hace mochilas sostenibles, locales, con lo cual pues va a ser un desfile muy, muy variado. Apoyamos talento en moda, pero la producción del desfile, los audiovisuales, la presentadora, todo es gente, son startups que están en Tabacalera en nuestros espacios y que apoyamos porque lo que queremos es eso, impulsar el talento, la economía circular. Entonces, bueno, solo me queda desearles a ellos mucha suerte y también al festival. Eskerrik asko, Mikel Mendarte, Kutxakultur, por apostar, por integrar vuestro programa en nuestra programación. Estamos encantados que sea el complemento perfecto a los grandes diseñadores o por lo menos a las empresas más consagradas, porque, repito, ellos son el presente y el futuro. Y terminamos, como no podía ser de otra manera, con el Gobierno vasco, en este caso con la viceconsejera de Comercio y Turismo. La aportación del Gobierno vasco en los últimos años ha sido fundamental para que este festival haya crecido y haya tenido bastante más proyección que en los primeros años, en las primeras ediciones. Isabel Muela apoya las pasarelas urbanas para este comercio de proximidad, pero la implicación del Gobierno vasco, Isabel, va mucho más allá. Cuando quieras. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, yo hace muchos años que vengo diciendo que este es un sector de futuro y con futuro, y lo estamos viendo y se está consolidando. Y desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo estamos muy orgullosos de apoyar esta iniciativa que, bueno, yo diría que ya está consolidada y que es un referente también a nivel nacional, porque creo que no hay ningún otro festival de moda, ni pasarela, ni certamen en el que la sostenibilidad también sea un pilar importantísimo dentro de esa oferta de moda. Y como no podía ser de otra manera, hablando de sostenibilidad y con un plan estratégico en el que la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 forman parte de nuestro día a día, en nuestro trabajo, ¿no? y en dos sectores tan transversales como el comercio y el turismo, que nosotros ya estamos trabajando como un solo producto, como un solo sector prácticamente. Porque cuando hablamos de sostenibilidad se trata de que los beneficios que genera el turismo de alguna manera repercutan en la población local, y hemos querido dirigirlo al comercio local. Venimos diciendo hace mucho tiempo, simplemente como análisis para ver la dimensión que tiene el comercio, y el comercio de moda fundamentalmente y complementos resulta muy atractivo para los que nos visitan. Tenemos 2 millones de habitantes y otros 4 millones de habitantes flotantes, dispuestos a comprar y de un poder adquisitivo importante, que busca un producto muy determinado y que lo tenemos en Euskadi. Por lo tanto, vamos a tratar de que ese beneficio pueda repercutir, como bien decía, en esa clave de sostenibilidad al comercio local.
Y para ello no solamente estamos colaborando en esta pasarela en la que nosotros ya muy claramente en el 2016 decidimos participar, pero como el glamour de alguna manera de San Telmo y del Museo Balenciaga ya estaba muy consolidado, queríamos democratizar de alguna manera la moda, ¿no? Sacar la moda de nuestros comercios a los barrios, a las calles, y que aquellos que nos visitaran se encontraran la moda también en la calle, y eso fuese, bueno, pues una acción más de dinamización del comercio de San Sebastián. Y lo hemos conseguido poco a poco, vamos cubriendo zonas y barrios. En esta ocasión, pues desde la Plaza Guipúzcoa cubriremos el comercio de la parte centro de la ciudad, de la zona de Gros y de la parte vieja. Y en la zona de Inchaurrondo, bueno, pues la parte este de la ciudad. Lo cual poco a poco vamos ampliando ese festival de moda de San Sebastián al resto de barrios y no solamente igual centrado en la ciudad. Por poner en valor estos dos sectores, me gustaría destacar la importancia que tienen, porque damos empleo a 236.000 personas. El 25% del empleo vasco proviene del turismo y del comercio, y juntos representa una industria muy importante, el 17% del PIB. Y hemos querido dar un paso más en el tema del turismo de compras, poniéndole apellido al turismo de compras, porque a veces cuando hablamos de turismo de compras en las ciudades, porque dice la Organización Mundial de Turismo, la OMT, que el 58% del turismo mundial es fundamentalmente turismo urbano, los que van a las ciudades, y esas ciudades son las que posicionan el destino. A veces la marca San Sebastián o la marca Bilbao en muchos mercados extranjeros tiene incluso más fuerza que la marca Euskadi. Por lo tanto, de ese turismo urbano queremos que consuma, pero no que consuma el turismo de compras que nos viene a la mente, ¿no? Que nos imaginamos, bueno, pues ciertos turistas de ciertos mercados que vienen a comprar marcas que a lo mejor no pueden tener en sus destinos o grandes marcas. No estamos hablando de ese turismo, estamos hablando de un turismo con apellido, responsable, turismo de compras responsable. Creo que ya adelanté alguna pincelada el año anterior, efectivamente lo ha dicho muy bien el concejal Ernesto Gasco. Estamos avanzando ya y posicionando este producto para que todos estos diseñadores con los que ya viene trabajando la Diputación de Guipúzcoa y los que hay en Euskadi, artesanos, creadores, gentes de las artes, de alguna manera formen parte de lo que es turismo de compras responsable, que es ese producto que busca el turista, un producto con una identidad de un territorio, con un producto exclusivo, con un producto que no va a encontrar en otro lugar, y en el que además dentro de un programa que se llama Euskomer estamos digitalizando una media de 480 comercios cada año para que los turistas que compran en esos comercios cuando se vayan puedan seguir consumiendo producto made in Euskadi, ¿no? Este es un producto que os presentaremos muy pronto. Lo llevamos trabajando ya desde, bueno, pues hace un par de años, ya lo tenemos. En la Semana del Turismo hicimos una mini presentación con la colaboración de Laura y todo su equipo, pero muy pronto la consejera podrá presentároslo. Y bueno, por último, invitar a todos los ciudadanos que formen parte, que formen parte de este festival, ¿no? A veces pensamos que solamente clientes pueden acudir a ciertos desfiles de estas marcas, pero nuestras pasarelas urbanas hacen que, como bien decía antes, se pueda democratizar de alguna manera la moda, la acción y la pasarela en la calle. Quiero poner también en valor el ejemplo de que solamente los proyectos salen adelante y se consolidan cuando de forma público-privada, con todas las instituciones, con entidades y con todos los participantes, bueno, pues se puede trabajar, y esa es la línea en la que nosotros estamos trabajando. Y no me quiero olvidar de algo que me ha dicho Laura, sí, recuérdalo porque puede ser un buen momento. El 14 de noviembre finalizará, porque comienza del 14 de octubre al 14 de diciembre, saldrá la línea EMCO de ayudas al emprendimiento. Todos aquellos diseñadores o comerciantes que durante el año 19 han emprendido una nueva línea de negocio cuentan con una subvención de 1.800.000 euros como apoyo al sector del comercio, también desde nuestra Consejería de Turismo, Comercio y Consumo. Yo creo que me he extendido mucho y bueno, yo creo que ahí quedan esos mensajes. Gracias y
felicidades por una edición más. Gracias, Isabel Muela. Efectivamente, pues todos los comercios diseñadores, gracias. Toda la información de este Festival de la Moda de San Sebastián, de este Guipúzcoa de Moda, lo podéis encontrar en www.guipuzcoademoda.com, porque el programa es extenso, hemos querido sacar pequeñas pinceladas. Gracias en nombre de la organización, en nombre del Diario Vasco de Guipúzcoa de Moda, por apoyarnos, por apostar por esta industria, por este festival. Creemos que esta es la antesala de un 2020 intenso, con nuevos retos para el propio sector. Y también recordar que las entradas para las pasarelas en San Telmo, tanto la de la mañana con 16 desfiles que podéis ver sin ningún problema en el programa oficial, y tanto también para las pasarelas de la tarde, se ponen a la venta hoy mismo. Para las personas que nos suelen preguntar cuándo se ponen a la venta las entradas se ponen a la venta hoy. Y poco más que añadir, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, no sé si nos hemos extendido mucho. Está todo súper claro, ¿no? Vale, si tenéis alguna duda ya sabéis dónde estamos y gracias por estar con nosotros.